Vamos a cambiar el tono de la información porque ya está aquí con nosotros el doctor Luciano Poggi Garland. Él es médico especialista en cirugía general, enfermedad gastrointestinal y endoscopía, con quien vamos a hablar de un tema que seguramente a usted le está preocupando, el hígado graso. ¿Por qué se produce esta condición? ¿Quiénes son las personas que son más propensas? ¿Y qué se puede hacer, doctor? Gracias por estar aquí. Buenos días, Pamela. Buenos días, Paco. Gracias por invitarme a poder conversar de esta enfermedad que está en la boca de todos realmente, ¿no? ¿Qué es exactamente el hígado graso y qué lo produce, doctor Poggi? El hígado graso no es nada más que simplemente la acumulación de grasa en el hígado. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque el hígado es el motor que tenemos en el organismo para procesar absolutamente todo lo que comemos. Y usualmente sucede por un exceso de calorías, casi siempre algunos tipos de comida que vamos a ver, que pueden hacer que esta grasa no solamente se va a nuestra piel, sino a nuestras piernas o brazos o todos lados, sino también se acumula principalmente en el hígado. Incluso el primer sitio donde vamos a acumular grasa es el hígado antes que otros sitios, ¿no? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo uno se da cuenta de que tiene un problema de hígado graso? El gran problema, justamente por lo cual ahora hablamos que es una enfermedad de moda, es porque hemos reconocido que al comienzo o en los grados iniciales no hay síntomas, ¿no? En la diapositiva anterior podemos ver cómo la grasa empieza a acumularse en el hígado y justamente cuando esta enfermedad es realmente reversible es cuando no da síntomas. Entonces, eso nos involucra a pensar en, ¿tendremos nosotros hígado graso? Y creo que el primer factor de riesgo siempre es aumento de calorías, y con aumento de calorías estamos hablando de, obviamente, sobrepeso y obesidad, ¿no? Y justamente la prevalencia de esta enfermedad aumenta de manera directamente proporcional con el peso que uno pueda tener. Pero sí es importante señalar que de repente una persona que luce bien físicamente también podría estar teniendo malos hábitos alimenticios y por allí tener el hígado graso. Excelente, súper buen punto. La prevalencia de hígado graso en alguien que tiene un peso, digamos, normal, al ojo o como parámetro que quieras utilizar, es aproximadamente 10%. Pero en alguien que tiene un índice de masa corporal de obesidad, esto sube a 30-40%, y alguien con obesidad severa se habla de 80-90% de hígado graso, ¿no? Entonces es realmente terrible porque ¿cuál es el problema con el hígado graso? El hígado graso se inflama y esto puede terminar en fibrosis, que a la larga es esta enfermedad llamada cirrosis, que es la primera causa de trasplante de hígado o de falla hepática, digamos, aquí en el Perú, vamos, ¿no? Nuestro trasplante hepático todavía está que es conseguir avanzando. donantes en nuestro país. Yo diría es casi imposible, diría, ¿no? Nos falta cultura todavía de donación de órganos. Y ahora, por ejemplo, doctor, digamos, detectando algunas situaciones como, por ejemplo, nuestra ingesta de grasas o nuestros niveles de triglicéridos, ¿podríamos darnos alguna pista o alguna idea de que somos candidatos o posibles pacientes de hígado graso? Sí, por supuesto. Hay algunas enfermedades y todo esto gira alrededor, digamos, de enfermedades metabólicas. O sea, ¿cuáles son las enfermedades metabólicas? Problemas cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el ser humano. O sea, estamos hablando de enfermedad vascular periférica, que las arterias se llenen de, digamos, de placas, o en el corazón, insuficiencia cardíaca. Todo esto asociado incluso a resistencia a la insulina, asociado incluso a problemas, digamos, renales. Y finalmente hablamos de esto que es el síndrome metabólico, que es la constelación de todos estos problemas juntos en una persona que casi siempre van con sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando tenemos eso en panorama, estamos hablando de personas que tienen sobrepeso, que tienen alguna enfermedad cardíaca, que tienen resistencia a la insulina o diabetes. Estas personas están en altísimo riesgo de tener hígado graso y lo más probable es que ya lo tengan. Como hablábamos, no tiene síntomas, hay que ver eso con su médico, obviamente, de referencia, ¿no? ¿Y qué tipo de exámenes se hacen? ¿Qué procedimientos hace el médico para diagnosticar que efectivamente tenemos un hígado graso? El diagnóstico usualmente se hace con algún tipo de imágenes, una ecografía, por ejemplo, que no es el examen más sensible, hay algunos exámenes más específicos y eso se puede además, eso puede ir a la par con, digamos, exámenes de sangre. Pero cuando los exámenes de sangre ya están alterados, quiere decir de que este hígado graso ya progresó y hay algún grado de inflamación. Y justamente aquí es donde tenemos que ponerle pausa y tener bien en serio que necesitamos revertir este daño o esta inflamación para que no progrese a la fibrosis. Y aquí en la imagen justamente el problema, digamos, de la fibrosis o la cirrosis a la larga es que el 50% de los pacientes que tienen cirrosis a 10 años desarrollan cáncer hepático, que es el cáncer más común también aquí que se pueda ver, ¿no? Asociado a esta enfermedad. Ahora, doctor, ¿hay carga genética en la posibilidad de padecer el hígado graso? Es decir, ¿puedo tener cierta predeterminación a ser candidato a tener hígado graso por antecedentes familiares? Sí, hay una carga genética y se han detectado varios genes que están asociados al hígado graso, sin embargo, no es, digamos, lo determinante, ¿no? Si estamos hablando de hígado graso no alcohólico, estamos hablando de enfermedad que es siempre asociada a nuestros hábitos. Entonces ahí hablamos de algo que está también muy de moda, que es la
epigenética. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tú tienes unos genes que te pueden predisponer a algo, pero si es que no haces lo otro, digamos, o sea, si no tienes malos hábitos, si no tienes, digamos, malas costumbres, sobrepeso, probablemente estos genes no se van a expresar y no vas a desarrollar eso. Por eso es que hay veces en algunos hermanos podemos ver que un hermano es muy sano, saludable y el otro tiene algunas enfermedades justamente, a pesar de que ambos comparten la misma carga genética. Ahora, doctor, ¿más hombres o más mujeres? ¿Y a qué edades comienza uno a presentar? ¿Es cada vez más jóvenes? Porque, bueno, los ritmos de vida han cambiado. Sí, por lo general lo ¿no? vemos más de 50 años hacia arriba, pero como la obesidad está avanzando a pasos agigantados, cada vez vemos hígado graso en gente joven, en niños, en adolescentes, que antes no veíamos esto. Resistencia a la insulina, que antes no existía realmente en niños, lo podemos ver en 1 de cada 8 niños en Estados Unidos, e incluso podemos empezar a ver diabetes asociados a sobrepeso, obesidad con hígado graso, ¿no? Entonces, en general, los hombres tenemos la predisposición a acumular más grasa en el abdomen y tenemos más problemas metabólicos que las mujeres. Las mujeres casi siempre igual están siempre más alerta y yo creo que son más inteligentes que nosotros porque buscan ayuda primero. Así es. ¿no? Entonces, en ese sentido, igual yo te diría que los hombres tienen un poco más de riesgo, pero en general son los otros factores que hemos hablado, ¿no? Ahora, doctor, me detectaron hígado graso. Sí. ¿Qué hago? Aquí hay un esquema excelente de tratamiento, ¿no? Para, digamos, hablar de los 4 pilares, ¿no? El primero es control de peso. Entonces, en control de peso hablamos de lo que siempre hablamos, cambios de estilo de vida, hablamos de medicaciones que los puede dar el endocrinólogo de nuestro equipo, o cirugías, que es la parte que yo obviamente en nuestro equipo multidisciplinario hago. Hablamos del control de la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que también ahí involucra obviamente nuestro endocrinólogo y nutricionistas también. Dejar hábitos como el fumar o diabetes. Hablamos de tratamientos de otros problemas, como por ejemplo las dislipidemias, acumulaciones de grasa, que también pueden estar relacionadas, y el tratamiento directamente de la resistencia a la insulina con tratamientos como la metformina. Y hay algunos tratamientos específicos que desafortunadamente hasta el día de hoy no son tan buenos, como por ejemplo la vitamina E y esta medicina que se llama pioglitazona, que esto por lo generalmente lo manejan endocrinólogos y gastroenterólogos en nuestro equipo, que no son, digamos, el mayor impacto. El mayor impacto acá, y número uno, y el pilar de todo esto, es cambio de estilo de vida y perder peso. ¿Cuántas enfermedades decimos lo mismo, no? Así es, todo está en lo que consumimos. En lo que consumimos, tal cual. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Me encuentran en la clínica angloamericana, nos pueden encontrar en las páginas ya sea de Facebook o de Instagram a Dr. Luciano Poggi y en los números que aparecen en pantalla. Me gustaría recalcar nuevamente este último mensaje: si usted tiene sobrepeso, hay una alta chance de que tenga hígado graso, hay que tratar esto, no hay que esperar tener síntomas, que significa que esta enfermedad ya está avanzada y quizás pueda ser no reversible, y tratamientos tenemos muchos, sobre todo en mi parte, en la parte de cirugía y colocación de balones intragástricos, hemos visto que los resultados son buenos y probablemente son la mejor opción para alguien que tiene hígado graso y obesidad. Sobrepeso, así es. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Hacemos la pausa y ya regresamos con toda la información deportiva.